Hay verdades que nunca fueron destinadas a ser pronunciadas en voz alta, secretos que la historia prefiere mantener enterrados bajo capas de dogma y tradición. Y sin embargo, aquí estamos, en este preciso momento, tú y yo, compartiendo este instante que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, porque tal vez estés en Buenos Aires viendo esto a medianoche, o en Madrid mientras amanece, o en Ciudad de México durante una tarde lluviosa. Y no importa dónde te encuentres ahora mismo, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás mirando y qué hora marca tu reloj en este instante, porque queremos saber que estas palabras te alcanzaron, que esta reflexión llegó hasta ti cruzando océanos y montañas, y si consideras que alguien cercano, un amigo o familiar, necesita escuchar esto, comparte este video con esa persona y que las bendiciones lleguen a su familia como lluvia sobre tierra seca. Porque lo que estamos a punto de explorar no es simplemente una crítica histórica o un análisis teológico más, sino una pregunta que ha corroído los cimientos de la civilización occidental durante 2 milenios. ¿Por qué aquellos que proclamaron seguir las enseñanzas de un hombre que rechazó todas las riquezas materiales construyeron el imperio financiero más poderoso que el mundo haya conocido? ¿Por qué la institución que afirma representar a quien vivió entre los pobres y murió desposeído acumuló tesoros que harían palidecer a cualquier emperador romano? ¿Y por qué, cuando alguien osa hacer estas preguntas, la respuesta siempre ha sido el silencio o la hoguera? Baruch Spinoza conocía bien el precio de la verdad, porque en 1656, a los 23 años, fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam con un cherem tan brutal que hasta el día de hoy permanece sin ser revocado, declarado maldito tanto de día como de noche, maldito al acostarse y maldito al despertar, que nadie le hablara ni le escribiera, ni le mostrara ningún favor, ni permaneciera bajo él. Mismo techo con él, ni se acercara a menos de 4 codos de distancia, ni leyera nada escrito por su mano, y todo esto porque Spinoza se atrevió a pensar, a cuestionar, a aplicar la razón donde solo debía haber fe ciega. Pero lo que la comunidad judía de Ámsterdam no comprendió, en aquel momento, era que estaban expulsando no a un hereje ordinario, sino al hombre que redefiniría para siempre la relación entre razón y religión, quien demostraría que el miedo ha sido siempre el verdadero arquitecto de las instituciones religiosas, que el control de las masas se ejerce más eficazmente a través del terror divino que a través de ejércitos terrenales, y que la fe genuina, esa que supuestamente buscan todas las religiones, solo puede existir cuando las certezas se rompen y el ser humano se atreve a enfrentar el abismo sin las muletas del dogma. ¿No es acaso extraordinario que el hombre que nunca poseyó nada, que predicó contra la acumulación de riquezas, que expulsó a los mercaderes del templo y que dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos, se haya convertido en el símbolo mismo de la mayor concentración de poder económico y político de la historia? ¿Cómo es posible que las palabras de quien comió con publicanos y pecadores, quien tocó a los leprosos y lavó los pies de sus discípulos, se hayan transformado en la justificación para construir basílicas recubiertas de oro, mientras millones morían de hambre a las puertas de esas mismas iglesias? ¿Y cómo explicamos que esta contradicción tan evidente, tan obscena, tan imposible de ignorar, haya sido normalizada hasta el punto de volverse invisible para miles de millones de creyentes a lo largo de los siglos? Estas no son preguntas retóricas vacías, lanzadas al aire para provocar, son interrogantes que deberían mantener despierta a cualquier persona pensante, porque señalan algo mucho más profundo y perturbador sobre la naturaleza humana, sobre cómo las ideas más puras pueden ser pervertidas,
sobre cómo la verdad puede ser torturada hasta confesar cualquier mentira que los poderosos necesiten escuchar. Spinoza entendió esto con una claridad que resultaba peligrosa para su época y que sigue siendo incómoda para la nuestra, porque su filosofía no era un ataque contra Dios, sino contra la manipulación de Dios. No era un rechazo de la espiritualidad, sino de la institucionalización del miedo disfrazada de fe. No era nihilismo, sino la búsqueda más honesta de la verdad que alguien podría emprender. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, porque publicarlo bajo su nombre habría significado una muerte segura, Spinoza argumentó que los profetas no eran receptáculos pasivos de la voluntad divina, sino seres humanos con imaginaciones vividas que interpretaban sus experiencias a través del prisma de su cultura y su tiempo, que los milagros no eran suspensiones de las leyes naturales, sino eventos malinterpretados o exagerados por mentes supersticiosas, y que la Biblia no era la palabra literal e inerrante de Dios, sino una colección de textos escritos por hombres falibles con agendas políticas y sociales específicas. Pero lo más radical, lo verdaderamente revolucionario de su pensamiento fue su afirmación de que la religión organizada existía principalmente para controlar a las masas a través del miedo, que los sacerdotes y rabinos habían construido elaborados sistemas de recompensas y castigos no para acercar a las personas a Dios, sino para mantenerlas dóciles y obedientes, y que la verdadera religión, si tal cosa podía existir, debía ser una búsqueda racional de la verdad guiada por el amor al conocimiento y no por el terror al infierno. ¿Por qué estas ideas resultaban tan amenazantes? ¿Por qué tanto la sinagoga como la iglesia y la mezquita se unieron en su condena de Spinoza, poniendo sus diferencias teológicas de lado para atacar a este hombre solitario que pulía lentes para ganarse la vida, mientras escribía en secreto las ideas que cambiarían el mundo? La respuesta es simple y aterradora a la vez. Porque Spinoza había identificado el mecanismo central que permitía a las instituciones religiosas mantener su poder. Había expuesto el engranaje invisible que convertía la fe en obediencia y la devoción en sumisión. Había revelado que el emperador estaba desnudo y que todo el edificio de la autoridad religiosa descansaba no sobre la verdad revelada, sino sobre el miedo cultivado sistemáticamente. Y una vez que ves esto, una vez que comprendes que el control religioso opera a través de la manipulación del miedo a la muerte y del deseo de salvación, no puedes dejar de verlo en todas partes, en cada ritual diseñado para recordarte tu pecaminosidad, en cada doctrina que te separa de la divinidad, colocando intermediarios humanos entre tú y lo sagrado, en cada amenaza de castigo eterno por el rimen de pensar libremente. Pero volvamos a la pregunta central, a esa contradicción fundamental que nos hizo reunirnos aquí hoy. Jesús nunca usó la fe para enriquecerse. Esto es un hecho histórico que incluso los críticos más acérrimos del cristianismo reconocen. Los evangelios son absolutamente claros en este punto, sin importar cuánto disputemos sobre su precisión histórica en otros aspectos. Jesús de Nazaret, el predicador itinerante que caminaba por Galilea y Judea en el siglo I de nuestra era, vivió en pobreza voluntaria, dependiendo de la caridad de sus seguidores para su sustento diario, sin hogar permanente, sin posesiones que llevar, sin acumulación de riqueza o poder terrenal. Cuando le ofrecieron convertirse en rey, rechazó la corona. Cuando los fariseos le preguntaron si debían pagar impuestos al César, respondió con ambigüedad, pero sin reclamar ningún derecho sobre esas monedas para sí mismo. Su mensaje
Despojado de todas las interpretaciones teológicas posteriores, era fundamentalmente uno de justicia social, de preocupación por los pobres y marginados, de crítica a los ricos y poderosos, de rechazo a la hipocresía religiosa de quienes oraban en público para ser vistos por los hombres, mientras descuidaban la misericordia y la justicia. Entonces, ¿cómo llegamos de ese predicador itinerante sin posesiones a las catedrales góticas que tomaron siglos en construirse a un costo que habría alimentado a ciudades enteras? ¿Cómo pasamos de «dad al César lo que es del César» a los estados pontificios que gobernaron Italia Central durante más de 1000 años? ¿Cómo transitamos de «bienaventurados los pobres de espíritu» a las indulgencias que vendían la salvación al mejor postor y financiaron la construcción de San Pedro? La respuesta no es un misterio histórico complejo que requiera años de investigación académica para desentrañar. La respuesta es tan obvia que resulta escandalosa. Otros hombres, afirmando hablar en nombre de Jesús, construyeron un imperio sobre sus enseñanzas, y la institución que emergió no solo permitió esta traición, sino que la sistematizó, la teologizó, la convirtió en doctrina sagrada. Y cuando Spinoza señaló esto, cuando aplicó su bisturí filosófico a esta contradicción sangrante, no estaba atacando la fe, sino defendiendo la honestidad intelectual. No estaba destruyendo la religión, sino limpiándola de la corrupción que la había deformado hasta volverla irreconocible. Piensa en los primeros cristianos, aquellos que vivían en las catacumbas de Roma, compartiendo sus posesiones en común, según el modelo descrito en Hechos de los Apóstoles, reuniéndose en secreto para compartir el pan y el vino, en memoria de su maestro ejecutado, perseguidos y martirizados por un imperio que veía correctamente en su mensaje igualitario una amenaza al orden social establecido. Esos primeros cristianos no tenían catedrales, ni obispos con mitras doradas, ni bulas papales, ni cuentas bancarias en el Vaticano. Tenían solo su fe y su comunidad, y su recuerdo del mensaje de amor y justicia que Jesús había predicado. Pero entonces algo cambió. Algo fundamental se transformó cuando Constantino vio su visión en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio en el año 312, cuando declaró que el cristianismo ya no sería perseguido, sino protegido, cuando la religión de los mártires se convirtió en la religión del emperador. ¿Qué sucede cuando una fe construida sobre la resistencia al poder se convierte en el poder mismo? ¿Qué le ocurre a un mensaje de liberación cuando es adoptado por los opresores? ¿Cómo se preserva la autenticidad de una enseñanza radical cuando quienes la proclaman ahora visten púrpura imperial? La respuesta de Spinoza habría sido que no se preserva, que eso es precisamente lo que no puede preservarse, que la institucionalización de cualquier movimiento espiritual genuino inevitablemente lo corrompe, porque las instituciones operan según lógicas de poder y supervivencia que son fundamentalmente incompatibles con la búsqueda desinteresada de la verdad. Las instituciones necesitan jerarquías, las jerarquías requieren autoridad, la autoridad demanda obediencia, y la obediencia se asegura a través del miedo. Este es el patrón que Spinoza observó no solo en el cristianismo, sino en todas las religiones organizadas. El ciclo inevitable por el cual una revelación genuina se convierte en ortodoxia, la ortodoxia en dogma, el dogma en herramienta de control, y la herramienta de control en instrumento de opresión. Y lo notable es que este proceso ocurre incluso cuando los líderes religiosos tienen las mejores intenciones, incluso cuando creen sinceramente que están sirviendo a Dios, porque la lógica institucional opera con una fuerza propia que trasciende las voluntades individuales y moldea a las personas según sus necesidades estructurales.
Pero ¿acaso no necesitamos instituciones para preservar las enseñanzas, para mantener viva la tradición, para asegurar la continuidad del mensaje a través de las generaciones? Esta es la objeción que siempre se levanta contra la crítica espinosista de la religión organizada, y es una objeción que merece consideración seria. Spinoza no era un anarquista que rechazara toda forma de organización social, reconocía la necesidad de estructuras comunitarias y formas de gobierno, pero distinguía cuidadosamente entre instituciones que servían al florecimiento humano y aquellas que existían principalmente para perpetuarse a sí mismas. Una institución religiosa verdaderamente al servicio de sus ideales fundacionales se mediría no por su poder o riqueza, sino por cuánto se acerca a encarnar los valores que profesa. Y según ese estándar, la Iglesia que emergió del Edicto de Milán y que alcanzó su apogeo durante la Edad Media había fallado espectacularmente. No era simplemente que hubiera traicionado algunos aspectos menores del mensaje de Jesús, mientras preservaba lo esencial. Era que había invertido completamente sus prioridades, convirtiendo lo central en periférico y lo periférico en central, hasta el punto de que un observador honesto difícilmente podría reconocer conexión alguna entre el predicador de Galilea y la corte papal del Renacimiento. Spinoza vivió lo suficientemente cerca del estallido de la Reforma protestante como para haber visto las consecuencias de ese reconocimiento masivo de la corrupción eclesiástica, aunque para él la Reforma no fue lo suficientemente lejos porque simplemente sustituyó una autoridad institucional por otra, reemplazó al Papa con las Escrituras, pero mantuvo la estructura básica de control a través del miedo y la amenaza de condenación eterna. Lo que Spinoza propuso era mucho más radical. Una religión, si es que debía existir tal cosa, basada enteramente en la razón y el entendimiento, donde no hubiera misterios que debieran aceptarse por fe ciega, donde cada doctrina pudiera y debiera ser examinada bajo la luz de la lógica y la evidencia, donde el miedo no tuviera lugar alguno como motivación para la conducta ética. Para Spinoza, la verdadera religión era filosofía, y la verdadera filosofía era religión, porque ambas buscaban lo mismo: el entendimiento claro de la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella, la comprensión de que todo lo que existe es una expresión de una sustancia infinita que podemos llamar Dios o naturaleza, sin distinción real entre ambos términos, y que la felicidad humana consiste en alinear nuestro entendimiento con esa realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera o como nos han enseñado a temerla. Pero esto no destruye toda posibilidad de fe, no reduce la religión a un mero ejercicio intelectual frío y sin alma. Aquí es donde malinterpretamos profundamente a Spinoza, donde confundimos su rechazo del miedo con un rechazo de la pasión, su crítica de la superstición con una falta de aprecio por lo misterioso y lo trascendente. Spinoza no era un materialista crudo que redujera todo a materia en movimiento. Era un panteísta que veía a Dios en todo y todo en Dios, que experimentaba lo que llamó el amor intelectual de Dios, como la forma más alta de satisfacción humana, que escribió sobre la eternidad de la mente y la posibilidad de trascender nuestra naturaleza finita a través del entendimiento. La diferencia es que su camino hacia lo divino pasaba por la razón en lugar de por la fe ciega, requería esfuerzo intelectual en lugar de sumisión pasiva, prometía paz mental basada en comprensión en lugar de esperanza basada en ignorancia. Y quizás esto es precisamente lo que lo hacía tan peligroso para las autoridades religiosas. Ofrecía una alternativa. Mostraba que era posible tener una vida espiritual profunda sin necesidad de intermediarios institucionales, sin requerir sacerdotes que interpretaran textos sagrados,
sin depender de rituales cuyo significado permanecía oscuro para los participantes. La ironía es que Jesús mismo había predicado algo muy similar. Había criticado a los fariseos por su legalismo vacío y su hipocresía. Había enseñado que el templo que importaba era el del corazón humano y no el edificio de piedra en Jerusalén. Había dicho que Dios buscaba adoradores en espíritu y en verdad, en lugar de sacrificios de animales y observancias rituales mecánicas. En este sentido, Spinoza era más fiel al espíritu del cristianismo primitivo que la Iglesia que lo condenó. Estaba más cerca del mensaje radical de Jesús que los obispos que vendían indulgencias y bendecían guerras y acumulaban riquezas inimaginables mientras predicaban sobre las bienaventuranzas de la pobreza. Pero reconocer esto requeriría que la institución admitiera su propia traición fundamental, que confesara que había construido su poder precisamente sobre la perversión de las enseñanzas que afirmaba preservar. Y tal admisión era imposible, porque significaría el colapso de todo el edificio de autoridad que había tardado siglos en construirse. Y así llegamos al núcleo del problema que nos ocupa hoy. No es simplemente que algunos individuos malos dentro de la Iglesia usaran la fe para enriquecerse mientras otros permanecían fieles al mensaje de pobreza evangélica, sino que la propia estructura institucional hizo inevitable la corrupción, creó los incentivos para el abuso, normalizó la contradicción entre profesión y práctica. Cuando creas una jerarquía donde ciertos humanos afirman tener acceso privilegiado a la verdad divina y por lo tanto autoridad sobre las conciencias de millones, cuando estableces que el camino a la salvación pasa necesariamente a través de rituales controlados por esta jerarquía, cuando declaras que cuestionar las enseñanzas oficiales es equivalente a rebelarse contra Dios mismo, has creado las condiciones perfectas para el abuso sistemático del poder religioso. No se trata de manzanas podridas en un barril sano. El barril mismo está diseñado para producir podredumbre. La estructura genera corrupción no a pesar de sus intenciones declaradas, sino precisamente a través de ellas. Spinoza vio esto con una claridad que resulta casi profética cuando leemos sus obras hoy, porque describió hace 3 siglos y medio los mecanismos de control religioso que sociólogos y psicólogos contemporáneos apenas están comenzando a documentar sistemáticamente. Entendió que el miedo a la muerte es la palanca más poderosa para manipular el comportamiento humano, que la promesa de vida eterna y la amenaza de condenación eterna pueden hacer que personas racionales acepten ideas absurdas y toleren injusticias atroces. Reconoció que los líderes religiosos explotan deliberadamente este miedo, lo cultivan y lo intensifican, porque su autoridad depende de mantener a la gente en un estado de ansiedad existencial del cual la institución ofrece el único alivio disponible. Observó que las doctrinas más elaboradas sobre la naturaleza del pecado original, la condenación heredada, la ira divina y la necesidad de expiación sangrienta servían no para acercar a las personas a Dios, sino para mantenerlas dependientes de los servicios de la institución religiosa. Y concluyó que liberar a la humanidad de esta esclavitud espiritual requería no reformar la religión, sino transformar fundamentalmente cómo pensamos sobre ella, reemplazar el modelo de fe ciega con uno de investigación racional, sustituir el miedo con la comprensión, cambiar la sumisión por la autonomía intelectual. ¿Es esto pedir demasiado? ¿Es realista esperar que la masa de la humanidad se embarque en esta búsqueda filosófica en lugar de simplemente aceptar las verdades reveladas que las tradiciones religiosas ofrecen?
Spinoza no era ingenuo sobre esto. Entendía que la mayoría de las personas nunca leerían la Ética ni dedicarían sus vidas a la contemplación filosófica, que muchos necesitarían las narrativas simples y las certezas confortantes que la religión tradicional proporciona. Pero la cuestión no es si todos pueden o deben convertirse en filósofos, sino si aquellos que reclaman autoridad religiosa tienen derecho a explotar la vulnerabilidad de quienes confían en ellos, si es legítimo construir imperios de riqueza y poder sobre las espaldas de creyentes empobrecidos, mientras se afirma representar a un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza. La respuesta de Spinoza era un no rotundo, un rechazo absoluto de cualquier forma de engaño piadoso, cualquier mentira noble, cualquier explotación justificada por supuestos fines espirituales superiores. La verdad, argumentaba, siempre es preferible a la falsedad, sin importar cuán incómoda o desestabilizadora pueda ser, porque solo la verdad puede formar la base de una vida genuinamente libre y satisfactoria. Y aquí comenzamos a ver la conexión entre el análisis spinozista de la religión y la pregunta más amplia sobre el significado de la autenticidad espiritual en un mundo donde las instituciones religiosas han perdido gran parte de su poder coercitivo, pero aún ejercen influencia cultural y psicológica inmensa. ¿Qué significa ser fiel a las enseñanzas de Jesús en una era postcristiana? ¿Cómo distinguimos entre fe genuina y lealtad institucional? ¿Es posible recuperar algo del mensaje radical original después de 2000 años de interpretación y reinterpretación, de traducción y traición? Spinoza diría que sí, pero solo si estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de separar el grano de la paja, de distinguir entre lo que Jesús probablemente enseñó y lo que generaciones posteriores pusieron en su boca, de reconocer que los evangelios mismos son productos humanos creados décadas después de los eventos que describen por comunidades con sus propias agendas teológicas y políticas. Esto no significa que no contengan verdades importantes o intuiciones espirituales valiosas, sino que deben ser leídos críticamente en lugar de reverencialmente, que la búsqueda de autenticidad requiere honestidad intelectual en lugar de devoción ciega. Pero esto nos lleva a un territorio peligroso, porque cuestionar la autoridad de las Escrituras ha sido tradicionalmente considerado el primer paso hacia el ateísmo y el nihilismo, la pendiente resbaladiza que conduce inevitablemente a la pérdida total de valores morales y al colapso de la civilización. Esta fue la acusación que se lanzó contra Spinoza en su tiempo y que se repite hasta hoy contra cualquiera que aplique el pensamiento crítico a los textos religiosos. Pero ¿es esto realmente cierto? ¿Requiere la moralidad fundamentos religiosos? ¿Se desmorona la ética sin la amenaza del castigo divino? La vida de Spinoza mismo responde a estas preguntas, porque fue conocido por su carácter excepcional, su integridad inquebrantable, su generosidad con los pocos recursos que tenía, su rechazo de oportunidades para enriquecerse si eso significaba comprometer sus principios. Cuando la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía con la condición de que no enseñara nada que perturbara la religión públicamente establecida, declinó la oferta porque valoraba su libertad intelectual más que la seguridad financiera y el prestigio académico. Cuando un seguidor rico le ofreció una herencia sustancial, la rechazó y aceptó solo una pequeña anualidad que le permitía vivir modestamente mientras continuaba su trabajo filosófico. Vivió y murió pobre, pero vivió libre, sin deber su conciencia a nadie, sin haber vendido su integridad por comodidad o conveniencia.
¿No es irónico que este hombre, denunciado como ateo y corrupto por las autoridades religiosas de su tiempo, viviera una vida más cercana al ideal evangélico de pobreza voluntaria y dedicación desinteresada a la verdad que muchos de quienes lo condenaron? ¿No es revelador que quien rechazó todas las formas de religión organizada demostrara en su vida diaria más de las virtudes que esas religiones profesaban que quienes ocupaban sus más altos cargos? Esto no es simplemente un argumento ad hominem contra la hipocresía religiosa, aunque ciertamente hay mucho de eso. Es una demostración de que la moralidad no depende de creencias sobrenaturales o de miedo al castigo divino, que es posible vivir éticamente y encontrar significado y propósito sin suscribirse a ningún credo religioso particular. Y si esto es cierto, entonces el principal argumento para tolerar la corrupción institucional religiosa, la idea de que incluso una iglesia imperfecta es necesaria para mantener el orden moral de la sociedad, se desmorona. Si las personas pueden ser buenas sin religión, entonces no tenemos que aceptar la explotación religiosa como el precio inevitable de la estabilidad social. Pero Spinoza fue más allá de simplemente demostrar que la ética no requiere religión. Argumentó positivamente que la verdadera moralidad, entendida correctamente, fluye naturalmente del entendimiento de nuestra naturaleza y nuestra relación con el resto de la realidad. En su sistema filosófico, el bien no es lo que Dios arbitrariamente ordena, sino lo que contribuye a nuestro florecimiento como seres pensantes. El mal no es la transgresión de leyes divinas, sino lo que nos daña o nos impide realizar nuestro potencial humano completo. La virtud más alta es el entendimiento, porque a través del entendimiento llegamos a ver las cosas subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, y esta visión libera de las pasiones destructivas que nacen de la ignorancia y el miedo. Cuando comprendemos verdaderamente nuestra naturaleza y la naturaleza de la realidad, naturalmente actuamos de maneras que promueven la armonía en lugar del conflicto, la cooperación en lugar de la competencia destructiva, el amor en lugar del odio. No porque temamos castigo o esperemos recompensa, sino porque hemos visto la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Esta visión de la moralidad, basada en el entendimiento en lugar de la obediencia, en el amor al conocimiento en lugar del miedo al castigo, representa una alternativa radical al modelo religioso tradicional que ha dominado el pensamiento occidental durante milenios. Y es precisamente por esto que fue tan amenazante para las autoridades religiosas, porque ofrecía un camino hacia la vida ética que no requería sus servicios, que los volvía irrelevantes en lugar de esenciales, que quitaba el fundamento de su poder al mostrar que las personas no necesitaban intermediarios entre ellas y la verdad. Si Spinoza tenía razón, si la moralidad podía derivarse de la razón en lugar de la revelación, entonces todo el edificio de la autoridad eclesiástica se revelaba como una elaborada estafa, un sistema de control disfrazado de guía espiritual, una explotación de los vulnerables justificada por promesas imposibles de verificar sobre recompensas en una vida después de la muerte que nadie ha visto ni puede describir coherentemente. Parte 2. Y así entramos en la segunda fase de nuestra exploración, donde el conflicto entre fe y razón se vuelve explícito y sangriento, donde ya no podemos pretender que se trata simplemente de diferentes caminos hacia la misma verdad, sino que debemos reconocer que estamos ante proyectos fundamentalmente incompatibles, visiones del mundo que no pueden reconciliarse sin que una traicione sus principios fundamentales.
Porque si Spinoza representa la razón llevada a su conclusión lógica inevitable, el rechazo de toda autoridad, excepto la de la evidencia y la lógica, la Iglesia representa la fe entendida como sumisión a la revelación y la tradición, la aceptación de misterios que trascienden la comprensión humana, la obediencia a una autoridad que reclama origen divino y por lo tanto se coloca más allá del escrutinio racional. Y cuando estos dos principios chocan, cuando la razón cuestiona lo que la fe ha declarado sagrado, solo uno puede emerger triunfante, porque no hay punto medio entre pensar libremente y aceptar límites a priori sobre qué preguntas pueden hacerse y qué respuestas pueden considerarse. La historia de este conflicto es tan antigua como la filosofía misma. Se remonta a Sócrates siendo obligado a beber cicuta por corromper a la juventud con sus preguntas impertinentes, a Galileo siendo forzado a retractarse de sus observaciones astronómicas porque contradecían la lectura literal de las Escrituras, a Giordano Bruno siendo quemado vivo en el campo de Fiori en Roma por sostener que el universo era infinito y contenía innumerables mundos habitados, pero alcanzó una articulación filosófica particularmente clara en el pensamiento de Spinoza, porque él no solo desafió doctrinas específicas, sino que atacó el fundamento mismo de la autoridad religiosa, el mecanismo por el cual la fe reclama inmunidad frente al escrutinio racional. Cuando argumentó que no existen milagros, porque un milagro sería una violación de las leyes naturales, y Dios no puede contradecirse a sí mismo, ya que Dios es idéntico a la naturaleza y sus leyes, no estaba simplemente rechazando algunas historias fantásticas sobre agua convertida en vino o mares divididos, estaba eliminando uno de los pilares centrales que sostenían la autoridad de las Escrituras, y por extensión de la Iglesia que las interpretaba. ¿Por qué los milagros son tan importantes para la religión organizada? ¿Por qué prácticamente todas las tradiciones religiosas incluyen narrativas de eventos sobrenaturales, de suspensiones de las leyes naturales, de intervenciones divinas que desafían las expectativas ordinarias sobre cómo funciona el mundo? Spinoza entendió que los milagros sirven como credenciales, como sellos de aprobación divina, como evidencia de que quien los realiza o en cuyo nombre se realizan, tiene acceso especial a Dios y por lo tanto autoridad para hablar en su nombre. Si Moisés puede dividir el Mar Rojo, entonces debes escuchar sus enseñanzas. Si Jesús puede resucitar a los muertos, entonces sus afirmaciones sobre su identidad y misión deben ser verdaderas. Si la Virgen María puede aparecer en Fátima, entonces la Iglesia Católica que valida estas apariciones tiene autoridad especial. Pero si los milagros son imposibles, si cada evento tiene una explicación natural, aunque no la conozcamos todavía, si la naturaleza nunca suspende sus propias leyes, entonces toda esta estructura de autoridad basada en lo sobrenatural se desmorona. Las enseñanzas deben ser evaluadas por sus propios méritos, en lugar de por las credenciales sobrenaturales de quienes las proclaman. La verdad debe determinarse mediante investigación racional, en lugar de ser aceptada basándose en eventos maravillosos reportados en textos antiguos. Esta es la herejía fundamental de Spinoza, el pecado imperdonable por el cual ninguna cantidad de tiempo o cambio cultural ha sido suficiente para reconciliarlo con ninguna comunidad religiosa tradicional. Insistió en que la verdad es una, que no puede haber contradicción entre lo que descubrimos mediante investigación racional y lo que es realmente verdadero. Que si la religión afirma algo que la razón demuestra ser falso, entonces es la religión la que debe ceder en lugar de la razón la que debe ser suprimida o limitada. Esta posición suena obvia para los oídos modernos secularizados, parece casi trivial afirmar
que la verdad es consistente y que debemos seguir la evidencia donde quiera que nos lleve, pero fue revolucionaria en el siglo XVII y sigue siendo amenazante hoy para cualquier sistema de creencias que dependa de afirmaciones que no pueden ser verificadas empíricamente o defendidas lógicamente. Porque una vez que aceptas el principio espinocista de que la razón es el árbitro final de la verdad, has cedido todo el juego. Has admitido que ninguna doctrina religiosa está a salvo del examen crítico, que ninguna tradición puede refugiarse detrás de su antigüedad o su santidad para evitar el escrutinio racional. Y aquí vemos por qué la Iglesia no podía simplemente ignorar a Spinoza o tratarlo como otro excéntrico inofensivo con ideas raras. Tenía que condenarlo absoluta y totalmente porque él amenazaba el fundamento mismo de su autoridad. No era como los reformadores protestantes que disputaban sobre doctrinas específicas, pero aceptaban la autoridad básica de las Escrituras y la realidad de lo sobrenatural. No era como los humanistas que criticaban los abusos eclesiásticos, pero permanecían dentro del marco cristiano. Era un verdadero radical que cuestionaba las presuposiciones mismas que hacían posible la autoridad religiosa. Y lo hizo no con invectivas apasionadas o retórica inflamada, sino con argumentos cuidadosos, presentados en prosa clara y precisa, con una lógica tan rigurosa que sus conclusiones parecían inevitables una vez que aceptaba sus premisas. Esto lo hacía doblemente peligroso, porque no podía ser simplemente descartado como un lunático o un blasfemo irracional. Tenías que enfrentar sus argumentos directamente o admitir que no podías refutarlos, y por lo tanto debías suprimirlos por otros medios. Pero ¿acaso Spinoza no entendía el valor social de la religión, el papel que juega en proporcionar cohesión comunitaria, consuelo en tiempos de sufrimiento, un marco de significado para vidas que de otro modo podrían parecer sin propósito? ¿No estaba arrojando al bebé con el agua de la bañera al rechazar toda la religión tradicional en lugar de simplemente reformarla desde dentro? Esta objeción surge una y otra vez en las discusiones sobre Spinoza y revela un malentendido fundamental sobre su proyecto filosófico. Spinoza no era un iconoclasta nihilista que quisiera destruir todas las tradiciones y dejar a la humanidad sin anclas morales o espirituales. Era un pensador profundamente ético preocupado por cómo las personas pueden vivir bien. ¿Cómo pueden alcanzar el estado de paz mental y satisfacción que llamaba beatitudo? Su crítica de la religión organizada no venía de un lugar de desprecio por la espiritualidad, sino de una convicción de que las instituciones religiosas existentes frustraban en lugar de promover el genuino florecimiento humano, que mantenían a las personas en un estado de miedo y superstición, en lugar de guiarlas hacia el entendimiento y la libertad. Para Spinoza, la verdadera religión no era un conjunto de creencias dogmáticas o rituales prescritos, sino una forma de vida basada en el amor al conocimiento y la práctica de la virtud. Y esta verdadera religión podía existir perfectamente sin templos o sacerdotes o escrituras sagradas. Lo que las instituciones religiosas ofrecían, argumentaba, no era auténtica espiritualidad, sino un sustituto falso que satisfacía las necesidades emocionales de las personas mientras las mantenía ignorantes de las verdaderas causas de su infelicidad. Es como darle a alguien un placebo cuando necesita medicina real. El placebo puede hacerlo sentir mejor temporalmente, pero no aborda la enfermedad subyacente. Y así como sería poco ético que un médico prescribiera placebos cuando tratamientos efectivos están disponibles, Spinoza consideraba poco ético que los líderes religiosos promovieran supersticiones reconfortantes cuando la verdad estaba disponible para quienes estaban dispuestos a emprender el esfuerzo de buscarla. Pero aquí surge la pregunta más difícil.
¿Qué pasa con aquellos que no pueden o no quieren emprender ese esfuerzo intelectual? ¿Qué hay de la vasta mayoría de la humanidad que nunca leerá la Ética de Spinoza, que no tiene ni el tiempo ni la inclinación, ni quizás la capacidad para seguir argumentos filosóficos complejos? ¿No es el espinocismo entonces una filosofía elitista accesible solo para una pequeña minoría de intelectuales, mientras deja al resto de la humanidad sin recursos espirituales? Spinoza abordó esta preocupación en su Tratado Teológico Político, donde distinguió entre el conocimiento filosófico que conduce a la verdadera beatitud y la religión práctica que enseña obediencia y amor al prójimo sin requerir comprensión teológica sofisticada. Su argumento era que mientras el camino filosófico es superior para quienes pueden seguirlo, una religión simple que enfatiza la justicia y la caridad sin cargarla con doctrinas metafísicas elaboradas puede servir adecuadamente a aquellos que no son filosóficamente inclinados. El problema no es la religión como tal, sino la religión que explota a sus adherentes, que cultiva su miedo en lugar de su amor, que los mantiene dependientes de autoridades institucionales en lugar de guiarlos hacia la autonomía moral. Y esto nos devuelve a la pregunta central sobre Jesús y el uso de la fe para el enriquecimiento, porque lo que Spinoza habría señalado es que el problema no es la fe misma, sino su instrumentalización por parte de instituciones que afirman servir a Dios mientras sirven a sus propios intereses. Jesús predicó una fe que liberaba a las personas del peso de la ley religiosa, que proclamaba que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, que enseñaba que la misericordia era más importante que el sacrificio y que el amor al prójimo era la suma de toda la ley y los profetas. Esta era una religión que empoderaba en lugar de esclavizar, que simplificaba en lugar de complicar, que acercaba a las personas a lo divino en lugar de interponerlas con intermediarios y rituales. Pero la institución que surgió en su nombre hizo exactamente lo opuesto. Creó elaborados sistemas de mediación sacramental donde la salvación dependía de acceder a los canales de gracia controlados por la jerarquía eclesiástica. Desarrolló teologías complejas que requerían años de estudio especializado para comprender. Estableció leyes canónicas que regulaban cada aspecto de la vida de los fieles, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá. ¿Cómo justificó la Iglesia esta transformación radical del mensaje de Jesús? ¿Cómo explicó la contradicción entre su riqueza y poder y las enseñanzas de quien dijo que su reino no era de este mundo? La respuesta es una obra maestra de gimnasia teológica que merece ser estudiada como un ejemplo de cómo las instituciones pueden racionalizar prácticamente cualquier cosa cuando su supervivencia depende de ello. La Iglesia argumentó que su riqueza no era realmente suya, sino que la mantenía en fideicomiso para los pobres, que sus elaboradas ceremonias no eran ostentación vacía, sino honrar apropiadamente a Dios, que su poder político no era ambición mundana, sino necesario para proteger a los fieles de gobernantes impíos, que sus complejas doctrinas no eran sobrecomplicación innecesaria, sino desarrollo legítimo del depósito de fe original bajo la guía del Espíritu Santo. Cada contradicción podía ser explicada, cada hipocresía podía ser justificada, cada traición al mensaje original podía ser presentada como fidelidad más profunda a su verdadero significado. Y debido a que la Iglesia controlaba no solo el acceso a los textos sagrados, sino también su interpretación autorizada, podía hacer que estas racionalizaciones fueran oficialmente verdaderas simplemente declarándolas como tales. Spinoza vio a través de todo esto con una claridad que debe haber sido tanto liberadora como aterradora. Porque una vez que entiendes cómo funciona el juego, cómo las instituciones se perpetúan a sí mismas,
a través de la manipulación de símbolos sagrados y la explotación de necesidades emocionales profundas. No puedes dejar de verlo en todas partes, no solo en la religión, sino en la política y la economía y todas las demás esferas de la vida humana, donde el poder busca legitimarse a sí mismo. Y esta comprensión lleva a una elección existencial fundamental. Puedes vivir en la verdad, aceptando la soledad y la persecución que viene con ella, o puedes vivir en la mentira, disfrutando de la comodidad de pertenecer y la seguridad de no destacar. Spinoza eligió la verdad y pagó el precio con una vida de aislamiento social, pobreza material y condena por parte de prácticamente todas las comunidades religiosas de su tiempo. Pero también alcanzó algo que muy pocos seres humanos logran: una paz interior completa, basada en la comprensión clara de su naturaleza y su lugar en el cosmos, una libertad que no dependía de circunstancias externas porque fluía de su entendimiento, una vida vivida enteramente según sus propios términos, sin comprometer sus principios por conveniencia o miedo. ¿Pero es este modelo de vida replicable para otros? ¿O era Spinoza una figura única cuyas circunstancias y disposición particular hicieron posible lo que sería imposible para la mayoría? Esta es una pregunta que cada lector de Spinoza debe enfrentar eventualmente, porque su filosofía no es solo un sistema de ideas abstractas para ser admiradas desde la distancia, sino una invitación a transformar fundamentalmente cómo vivimos nuestras vidas. Y esa invitación es intimidante, porque requiere una honestidad radical consigo mismo, una voluntad de cuestionar todo lo que ha sido enseñado a creer sagrado, una disposición a estar solo si necesario, en lugar de aceptar verdades convenientes que te mantendrán integrado a comunidades cuyas premisas fundamentales no puedes sinceramente aceptar. No es sorprendente que la mayoría de la gente retroceda ante este desafío, que prefiera la comodidad de las certezas heredadas a la incomodidad de pensar todo de nuevo desde cero, que elija pertenencia sobre autonomía y tradición sobre innovación. Y Spinoza no los juzgaba por esto. Entendía que no todos están llamados o equipados para el camino filosófico, que hay muchas maneras de vivir una buena vida y la suya era solo una entre muchas posibilidades. Pero lo que no toleraba era la mentira activa, la explotación deliberada de los vulnerables, el uso de la autoridad religiosa para enriquecimiento personal o poder político, mientras se afirmaba servir a Dios. Y aquí es donde su crítica se vuelve no solo filosófica, sino moral, no solo una cuestión de verdad abstracta, sino de justicia concreta. Porque cuando la Iglesia vendía indulgencias a campesinos empobrecidos, prometiéndoles años menos en el purgatorio a cambio de monedas que necesitaban para alimentar a sus familias, cuando bendecía cruzadas que masacraron a miles en nombre del Príncipe de Paz, cuando torturó y quemó a herejes por el crimen de pensar diferente sobre doctrinas que ni siquiera podían ser verificadas empíricamente, no estaba simplemente cometiendo errores de juicio o sucumbiendo a las debilidades humanas inevitables. Estaba traicionando activamente todo lo que afirmaba representar. Y esta traición era posible precisamente debido a la estructura de autoridad que la Iglesia había construido, el sistema que le permitía declarar como verdad revelada lo que convenía a sus intereses institucionales y como herejía peligrosa lo que amenazaba su poder. Spinoza argumentó que este sistema debía ser desmantelado no solo porque producía conclusiones falsas, sino porque era intrínsecamente opresivo, que la libertad de pensamiento era un derecho humano fundamental que ninguna autoridad podía legítimamente violar, que la persecución de herejes era siempre injusta sin importar cuán erróneas fueran sus creencias.
Este era un argumento radicalmente liberal para su tiempo, cuando prácticamente todos aceptaban que los gobiernos tenían el derecho y el deber de imponer ortodoxia religiosa para mantener el orden social. Spinoza vio que esta supuesta necesidad era en realidad un fraude, que las sociedades podían funcionar perfectamente bien, mejor incluso, cuando permitían libertad de conciencia y expresión, que el miedo a la diversidad religiosa era infundado y servía principalmente para justificar la represión. Y tenía razón. Como la historia posterior demostraría, las sociedades más libres y prósperas han sido generalmente aquellas con mayor tolerancia religiosa, mientras que los estados teocráticos que intentan imponer uniformidad de creencias tienden hacia el estancamiento y la opresión. Pero reconocer esto requiere admitir algo profundamente incómodo sobre la historia cristiana: que la Iglesia estuvo en el lado equivocado de prácticamente todas las luchas importantes por la libertad humana, que resistió la libertad religiosa hasta que fue forzada a aceptarla, que se opuso a la ciencia hasta que sus afirmaciones se volvieron insostenibles, que defendió la esclavitud y la opresión de las mujeres y la persecución de minorías sexuales, apelando a textos sagrados que supuestamente reflejaban la voluntad eterna de Dios. Y cuando finalmente cambió sus posiciones sobre estos temas, lo hizo no porque recibiera nuevas revelaciones divinas, sino porque la presión social y los cambios culturales hicieron insostenible mantener las viejas posiciones. Esto revela que la supuesta guía del Espíritu Santo era en realidad solo la Iglesia, siguiendo a la sociedad secular con retraso considerable, adaptando sus doctrinas para permanecer relevante en lugar de mantener principios eternos que trascienden el cambio cultural. Y si esto es cierto, entonces la afirmación de autoridad moral especial, que justifica el estatus privilegiado de las instituciones religiosas, se desmorona, porque están demostrando ser no líderes morales, sino seguidores, que eventualmente alcanzan posiciones que los secularistas ya habían articulado y defendido contra la oposición religiosa. Pero ¿acaso no es injusto juzgar instituciones históricas por estándares modernos, culpar a la Iglesia medieval por no tener valores del siglo XXI? Este es un argumento común, pero falla porque había voces contemporáneas que criticaban estas injusticias incluso en su propio tiempo. Personas que podían ver que quemar herejes o bendecir la esclavitud o oprimir a las mujeres era incorrecto sin necesitar la ventaja de la retrospección histórica. Spinoza fue una de esas voces, pero estaba lejos de ser el único. Hubo disidentes y reformadores y críticos a lo largo de la historia cristiana que señalaron las contradicciones entre las enseñanzas de Jesús y las prácticas de la Iglesia. El problema no era que nadie podía ver estas contradicciones hasta que la modernidad nos iluminó. El problema era que aquellos que las señalaban eran silenciados, marginados o ejecutados, mientras que aquellos que se beneficiaban del status quo tenían el poder de definir qué contaba como ortodoxia y qué como herejía. Y así la historia fue escrita por los vencedores. Las voces disidentes fueron borradas o caricaturizadas, y generaciones posteriores heredaron una narrativa donde la Iglesia siempre había sido el guardián de la verdad y la moralidad, en lugar de a menudo su obstáculo más formidable. Spinoza representa entonces no simplemente una crítica filosófica de la religión, sino toda una tradición subterránea de pensamiento crítico que la Iglesia intentó suprimir pero nunca pudo eliminar completamente. Una corriente de racionalismo y humanismo que fluía debajo de la superficie de la cultura europea, esperando el momento cuando pudiera emerger sin ser inmediatamente aplastada.
Y ese momento llegó finalmente en el siglo XVII, con la revolución científica y el surgimiento de una esfera pública secular, donde las ideas podían circular sin necesitar aprobación eclesiástica. Spinoza fue uno de los primeros en aprovechar esta nueva libertad para articular una crítica sistemática de la religión organizada, y aunque sus obras fueron inmediatamente prohibidas y él fue denunciado como ateo y blasfemo, las ideas que puso en circulación no podían ser suprimidas. Se propagaron a través de redes clandestinas de librepensadores, fueron discutidas en cafés y salones, influyeron en la Ilustración y eventualmente en las revoluciones democráticas que transformaron el mundo occidental. Y aunque Spinoza nunca lo vio, su sueño de una sociedad libre donde nadie sería perseguido por sus creencias eventualmente se realizó, al menos parcialmente, en las democracias liberales modernas que separan Iglesia y Estado y protegen la libertad de conciencia. Pero la historia no ha terminado, porque incluso hoy en sociedades ostensiblemente seculares, las instituciones religiosas conservan enorme poder e influencia. Moldean políticas públicas sobre temas desde la reproducción hasta la educación, reclaman privilegios fiscales y legales negados a otras organizaciones y continúan explotando la vulnerabilidad de los creyentes mientras se envuelven en el manto de la autoridad sagrada. Y las preguntas que Spinoza planteó hace 3 siglos y medio siguen siendo relevantes. ¿Con qué derecho estas instituciones reclaman autoridad moral especial? ¿Por qué deberíamos aceptar sus pronunciamientos sobre cómo vivir cuando su historial sugiere que están más interesadas en perpetuar su propio poder que en promover el florecimiento humano? ¿Y cómo respondemos cuando señalan su supuesta conexión con lo divino como justificación para ser escuchadas? Cuando Spinoza ha demostrado que estas afirmaciones de acceso especial a Dios son precisamente la herramienta mediante la cual se ejerce el control institucional sobre las conciencias individuales. Parte 3. Y así llegamos a la fase final de nuestro viaje, donde todas las tensiones que hemos estado explorando deben resolverse o al menos alcanzar algún tipo de articulación climática, donde el conflicto entre la verdad de Spinoza y las mentiras piadosas de la religión organizada debe confrontarse en toda su intensidad existencial, porque ya no podemos posponer la pregunta final. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo vivir preparado usando Claude Sonnet 4.5 par 2? Una vez que hemos visto lo que Spinoza nos ha mostrado, una vez que ya no podemos creer inocentemente en las narrativas que nos fueron entregadas como verdades eternas. ¿Y qué significa ser fiel al legado de Jesús en un mundo donde su nombre ha sido usado para justificar precisamente lo que él condenó, donde su mensaje de amor radical ha sido convertido en una herramienta de control y explotación? Estas no son preguntas académicas que podemos resolver cómodamente desde la distancia. Son cuestiones existenciales que nos obligan a elegir entre caminos incompatibles, entre la comodidad de la creencia heredada y la incomodidad de la honestidad radical. Spinoza entendió que la verdad tiene un poder propio, que una vez liberada no puede ser contenida indefinidamente sin importar cuánta fuerza se aplique para suprimirla, que eventualmente las mentiras colapsan bajo el peso de sus propias contradicciones, mientras la verdad permanece porque corresponde con la realidad tal como es. Y vio su tarea no como atacar la religión por malicia o nihilismo, sino como liberar a la humanidad de las cadenas del miedo y la superstición que la mantenían en una esclavitud espiritual más profunda que cualquier esclavitud física. Porque el esclavo que conoce su condición y lucha contra ella es más libre que el esclavo que ha internalizado tanto su esclavitud que ya no puede imaginar la libertad. Y esto es lo que la religión organizada había logrado hacer con millones de personas.
convencerlas de que su dependencia de la institución era libertad, que su obediencia era autonomía, que su miedo era amor. Romper este hechizo requería más que argumentos filosóficos, requería un despertar existencial, donde las personas pudieran ver por sí mismas la brecha entre lo que les habían enseñado y lo que realmente es verdadero. Y aquí tocamos algo crucial sobre el método de Spinoza, porque él nunca intentó simplemente convencer a las personas de aceptar nuevas doctrinas en lugar de las viejas. Eso habría sido solo sustituir una autoridad por otra, reemplazar la tiranía de la Iglesia con la tiranía del filósofo. En cambio, invitó a las personas a pensar por sí mismas, a examinar críticamente las creencias que habían heredado, a no aceptar nada simplemente por autoridad, sino solo después de haberlo verificado mediante su propio entendimiento. Este es un camino mucho más difícil que simplemente dar a las personas nuevas respuestas para reemplazar las antiguas, porque requiere que cada individuo haga el trabajo duro de pensar, que enfrente la angustia de la incertidumbre durante el proceso de cuestionamiento, que acepte que algunas preguntas pueden no tener respuestas satisfactorias y que debemos aprender a vivir con ambigüedad en lugar de refugiarnos en certezas falsas, pero es también el único camino hacia la libertad genuina, porque solo cuando pensamos por nosotros mismos podemos estar seguros de que nuestras creencias son realmente nuestras, en lugar de haber sido implantadas por otros con sus propias agendas. Pero esto no conduce al relativismo, a la idea de que cada persona puede creer lo que quiera sin estándar objetivo de verdad. Esta es una preocupación legítima, y Spinoza la abordó directamente argumentando que aunque cada persona debe pensar por sí misma, el pensamiento correcto inevitablemente converge hacia la verdad, porque la verdad es una y está determinada por la naturaleza de la realidad en lugar de por nuestras preferencias o deseos. Dos personas razonando correctamente a partir de las mismas premisas alcanzarán las mismas conclusiones, no porque se hayan puesto de acuerdo, sino porque la lógica los compele hacia el mismo resultado. El problema no es que el pensamiento individual conduce a la anarquía epistémica, sino que la mayoría de las personas no piensan claramente porque han sido entrenadas desde la infancia para aceptar autoridad en lugar de ejercer su propia razón, porque el miedo y la esperanza distorsionan su juicio, porque las pasiones los ciegan a verdades que de otro modo serían obvias. La solución no es regresar a la autoridad externa, sino cultivar la claridad de pensamiento que permite que la verdad se revele por sí misma. Y esto nos lleva al corazón de lo que hace que Spinoza sea tan relevante hoy, porque vivimos en una época donde la autoridad institucional tradicional ha colapsado en gran medida, pero no ha sido reemplazada por el pensamiento crítico sistemático que Spinoza imaginó, sino por una cacofonía de afirmaciones conflictivas, donde aparentemente no hay forma de distinguir verdad de falsedad. Las personas ya no aceptan ciegamente lo que la Iglesia dice, pero tampoco han desarrollado las herramientas intelectuales para evaluar críticamente las afirmaciones que encuentran en redes sociales, o de figuras políticas, o de gurús de autoayuda. El resultado es una especie de credulidad democratizada, donde todo es cuestionado, pero nada es realmente examinado, donde el escepticismo superficial sobre instituciones tradicionales coexiste con una disposición alarmante a creer cualquier teoría conspirativa o afirmación sin fundamento que confirme los prejuicios existentes de uno. Spinoza nos muestra que la verdadera libertad intelectual no es simplemente rechazar autoridad, sino desarrollar la capacidad de pensar rigurosamente por nosotros mismos, de distinguir entre argumentos sólidos y falacias atractivas, de seguir la evidencia incluso cuando nos lleva a conclusiones incómodas. Pero aplicar este estándar spinozista a la religión
conduce inevitablemente a conclusiones que la mayoría de los creyentes encontrarán inaceptables, porque requiere abandonar afirmaciones que no pueden ser verificadas empíricamente o defendidas lógicamente, y prácticamente todas las religiones tradicionales dependen centralmente de tales afirmaciones. La resurrección de Jesús, la revelación del Corán a Mahoma, la iluminación de Buda bajo el árbol Bodhi, el éxodo de Egipto, todas estas narrativas fundacionales funcionan dentro de sus tradiciones respectivas como hechos históricos que no pueden ser cuestionados sin socavar toda la estructura de creencias construida sobre ellas. Pero evaluadas según estándares ordinarios de evidencia histórica, todas son problemáticas en el mejor de los casos, combinando elementos que pueden tener alguna base histórica con elaboraciones legendarias que claramente reflejan las necesidades teológicas de comunidades posteriores. Un espinosista honesto no puede simplemente aceptar estas narrativas por fe, debe tratarlas como cualquier otra afirmación histórica, sometiéndolas a escrutinio crítico y aceptando solo lo que puede ser razonablemente establecido mediante evidencia disponible. ¿Y qué sobrevive de las religiones tradicionales después de este proceso de crítica radical? Spinoza argumentaría que lo que permanece es lo esencial, las enseñanzas éticas sobre justicia y amor al prójimo, las prácticas contemplativas que cultivan paz interior, las comunidades que proporcionan apoyo mutuo y significado compartido. Lo que se pierde son las afirmaciones metafísicas sin fundamento, las doctrinas que dividen a las personas en salvos y condenados, las estructuras de autoridad que explotan la vulnerabilidad espiritual para ganancia institucional. Y si esto parece un precio alto, considera lo que ganamos. Libertad del miedo que ha atormentado a innumerables generaciones de creyentes aterrorizados de la condenación eterna. Liberación de la culpa inducida artificialmente que hace que las personas se odien a sí mismas por impulsos perfectamente naturales. Escape del ciclo de dependencia que mantiene a las personas atadas a instituciones que no sirven sus verdaderos intereses. Una religión spinozista sería irreconocible para la mayoría de los creyentes tradicionales, pero también sería inmune a los abusos que han plagado a las religiones organizadas a lo largo de la historia. Pero aquí debemos confrontar la objeción más seria contra el proyecto spinozista. ¿No requiere la civilización alguna forma de consenso moral compartido, y no han proporcionado las religiones tradicionales históricamente este consenso? No corremos el riesgo de fragmentación social si cada persona se convierte en su propio árbitro de verdad moral, en lugar de aceptar estándares derivados de tradiciones religiosas compartidas. Esta fue la principal preocupación de los críticos de Spinoza en su propio tiempo, quienes argumentaban que la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento inevitablemente conducirían al colapso del orden social porque removerían los fundamentos sobre los cuales descansaba la autoridad política. Y debemos admitir que hay algo de verdad en esta preocupación. La transición de sociedades tradicionales basadas en la fe a sociedades modernas pluralistas ha estado acompañada de mucha incertidumbre y conflictos sobre valores fundamentales. Pero la alternativa, mantener la unidad social a través de la imposición de ortodoxia religiosa, tiene costos que la historia ha demostrado son inaceptables. La persecución de disidentes, la supresión de la innovación intelectual, el estancamiento cultural que resulta cuando el cambio es visto como amenaza en lugar de oportunidad. Spinoza creía que era posible construir una sociedad funcional sobre fundamentos racionales en lugar de religiosos, que las personas podían llegar a acuerdos sobre principios éticos básicos mediante el uso de la razón sin necesidad de apelar a